Saludos a todos y todas. Este video vamos a abordar la unidad número 3 de gestión financiera. Básicamente vamos a hablar de el apalancamiento, ¿verdad? Nosotros podemos iniciar recordando que a lo largo del curso, desde la introducción de qué es la gestión financiera, desde conceptos como el capital de trabajo que ya lo hemos visto, y desde esta nueva unidad número 3 que habla de el apalancamiento y de todas estas estrategias financieras que existen, podemos recordar que cualquier empresa, sin importar su tamaño, y como lo veíamos en el objetivo básico financiero, necesita tomar decisiones. Y que la labor de nosotros como administradores es tener la mayor información, tener el conocimiento, tener la capacidad, como ese médico que mira la radiografía, de poder mirar, entender la radiografía de la empresa como administradores financieros, como gerentes de nuestra propia empresa o de una tercera, y poder tomar esas decisiones de manera acertada, asertiva, decisiones informadas. Sin importar el tamaño de la empresa, debemos tomar decisiones a diarias y estas decisiones, muchas de ellas son financieras, todos los días, como qué vamos a producir, cuánto, si nos vamos a endeudar o no, en cuánto nos vamos a endeudar, cómo vamos a invertir, cómo garantizamos esa sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Ese conjunto de decisiones es lo que nos lleva aquí a estar en el curso de gestión financiera, en el caso empresarial, y el propósito básicamente es lograr un equilibrio entre los objetivos fundamentales que son liquidez, rentabilidad y solvencia. Liquidez, rentabilidad y solvencia. ¿Qué es liquidez? Tener la capacidad de pagar las obligaciones a corto plazo. Tener la capacidad, cash money, de tener con qué pagar esas obligaciones a corto plazo. ¿Qué es la rentabilidad? Es la eficiencia con la que esos recursos financieros de la empresa, con la que esos recursos de la empresa se puedan generar utilidades. Rentabilidad, todos queremos rentabilidad en nuestras empresas. Ser eficientes a la hora de generar recursos, de utilizar los recursos iniciales de inversión de los socios, cualquiera que sea, para generar utilidades y crecer, ¿verdad? ¿Cuál es el otro objetivo? Solvencia, garantizar que permanecemos con la empresa en el tiempo, trascender en el tiempo, permanecer en el tiempo. Liquidez, rentabilidad y solvencia, ¿verdad? Entonces miren que nosotros en la gestión financiera no solamente se limita a los números, ya hemos visto algunas otras asignaturas, prerequisitos de estas, en donde hemos analizado todos estos estados de resultado, balance general, conocemos cuenta, contabilidad, pero ya en la gestión, que es un proceso continuo de análisis, de planeación, de control, el gerente financiero debe interpretar los estados financieros, debe traducir esa radiografía, debe planificar el flujo de caja, las inversiones, cuidar que todas esas decisiones del presente no comprometan el futuro de la empresa. En conclusión, en otras palabras, o como quiera que lo quieran llamar, la gestión financiera es el alma, es el corazón que bombea la vida económica de cualquier organización. Esta gestión financiera, esta capacidad de gestionar, de organizar, de analizar, de planear, es el corazón de la vida económica de cualquier organización. Entonces, básicamente podemos estructurar o mirar esta unidad desde la estructura financiera del riesgo y los costos, ¿verdad? Para tomar buenas decisiones, nosotros como gestores financieros debemos, como ya lo dije, estructurar, perdón, analizar la estructura financiera compuesta por esos recursos propios que tiene la empresa, el capital de los socios o recursos ajenos, debe analizar la deuda, debe analizar los créditos. En toda empresa existe una relación directa entre el nivel de la deuda y el riesgo financiero. El nivel de la deuda y el riesgo financiero. Y así como en nuestra vida personal, a mayor deuda, mayor puede ser la rentabilidad, pero también hay un peligro de no tener con qué pagar. Yo me puedo endeudar, ¿verdad? Y con esa deuda producir riqueza, utilizar esa deuda para que la empresa se mueva y generar más riqueza y tener rentabilidad. Pero eso lleva intrínseco un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? No tener con qué pagar, y así nos pasa. A veces tomamos créditos personales o familiares que a veces estamos un poquito apurados para cancelar, ¿verdad? Y eso también pasa en las empresas. En este punto surge
ese tema del apalancamiento. ¿Con qué me apalanco? Cuando hablamos de la palabra palanca, nos vamos a la física, ¿verdad? Como esa capacidad que se tiene de impulsar. Toda decisión financiera implica un riesgo, todas. Endeudarse tiene una estrategia, pues, por supuesto, positiva. Si el negocio crece, genera ingresos, pues se podría pensar que puede crecer, ¿verdad? Por eso los gerentes deben calcular constantemente cuánto es este riesgo de asumir deudas. De ahí nace pues la importancia también de conocer estos conceptos que están en la unidad. Eh, Número 3, que es el apalancamiento, como una medida de impacto sobre las decisiones, sobre las utilidades, una medida de impacto de las decisiones de las utilidades. Entonces, ¿qué es el apalancamiento? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de apalancamiento? ¿Qué es el apalancamiento? Apalancar. Entonces yo coloco una palanca para mover algo, ¿verdad? Yo coloco una palanca en física para ayudarme a sostener. Entonces, en finanzas, en esta unidad y en los videos de apoyo y en los artículos de apoyo, el apalancamiento es una herramienta financiera que permite a las empresas, ojo, amplificar los resultados de sus decisiones. Apalancar, amplificar los resultados de sus decisiones, ya sean lo productivo o financiera. ¿Qué es el apalancamiento entonces? Actúa básicamente como la palanca en la física, con el mismo esfuerzo. La idea es que con un esfuerzo menor o con el mismo esfuerzo que yo tenga, pueda mover más. Con una fuerza que yo haga, se pueda mover más, ¿sí? Pero también puedes perder más si el movimiento va en sentido contrario. Y en física, no quiero enredarlos con el tema de la física, pero em, en el caso de los costos fijos, por ejemplo, y en los préstamos para financiarse, ahí cuando yo tengo una empresa y tengo altos costos y yo hago un préstamo para poder organizar mejor esos costos, ahí estoy usando un apalancamiento. Si las ventas crecen, las utilidades se aumentan, ¿verdad? Pero si las ventas disminuyen, las pérdidas se amplifican. Es por esto que el apalancamiento no es malo, es simplemente una herramienta. ¿Qué es lo que exige el apalancamiento? Chicos y chicas, lo que exige el apalancamiento como herramienta financiera es tener un buen cálculo, un control y una estrategia financiera. No podemos apalancarnos de manera arbitraria. No podemos utilizar herramientas financieras que luego van a ser cuchillo para la propia garganta, por decirlo en términos coloquiales, de la empresa, pequeña empresa, mediana empresa o multinacional, ¿cierto? Apalancar es amplificar los resultados con una acción. Entonces, yo con esa acción pequeña puedo aumentar el espectro y obtener mejores resultados con las estrategias de apalancamiento. Entonces, en la unidad vamos a ver los tipos de apalancamiento. Está el apalancamiento operativo, está el apalancamiento financiero y está el apalancamiento total. Apalancar, sostener, impulsar. En el apalancamiento operativo, eh, básicamente se mide cómo los costos fijos de una empresa afectan la utilidad cuando cambian las ventas. Es decir, mis costos en mi empresa afectan la utilidad, lo que yo voy a obtener cuando hay cambios en las ventas, hacia arriba o hacia abajo. Tiene una fórmula. Si el resultado de esa aplicación de esa fórmula GAO, que es el apalancamiento operativo es GAO, la sigla es GAO, y si ya viste los videos y el material de la unidad, me entiendes, ojalá lo hayas visto ya, si no, puedes ir y verlos y luego regresar. GAO termina en O, operativo, ¿verdad? Cambios en la utilidad operativa sobre cambios en las ventas. ¿Cómo la utilidad se ve afectada por el cambio en las ventas? Claro que sí. Si el resultado de este apalancamiento operativo GAO es alto, significa que la empresa tiene muchos costos fijos y por tanto esas variaciones pequeñas en las ventas generan grandes cambios en la utilidad operativa. Ojo, cuando el apalancamiento operativo es alto, significa que la empresa tiene muchos costos fijos
Y por tanto, esos cambios en las ventas, que la venta aumenta, la venta disminuye, generan muchos cambios en la utilidad operativa. La utilidad se ve afectada, ¿verdad? Un ejemplo práctico puede ser si una empresa, por ejemplo, sus ventas aumentan el 10%. Supongamos que una empresa, no sé, de butifarra aumentó en un mes sus ventas en un 10% y la utilidad operativa puede que haya subido con ese aumento del 10% en un 30% aplicando la fórmula, ve y aplícala, el cabo es 3, ¿verdad? 3. Esto significa que por cada 1% que aumenten las ventas, la utilidad crece el 3%. Pero si las ventas caen, la pérdida también será 3 veces mayor. Si yo con un punto de aumento en ventas obtengo una utilidad de 3 puntos, significa que hay una alta dependencia, que tenemos unos costos altos y que esos aumentos en las ventas me afectan la utilidad positivamente, pero si las ventas caen también pasa lo mismo, ¿verdad? El apalancamiento operativo ayuda a entender la sensibilidad de las utilidades frente a las ventas. Las empresas con maquinaria, infraestructura o nómina que la tienen de manera elevada, fija, puede tener un apalancamiento operativo alto. Por eso hay que gestionar bien los costos fijos. El volumen de las ventas obviamente es esencial para que la empresa crezca, para mantener ese equilibrio financiero, pero hay que observar, identificar y traducir si esa empresa tiene, en el caso del análisis, su apalancamiento es de tipo operativo. Se apalanca con la operación, es decir, con las ventas. Hay el otro tipo de apalancamiento que observamos, que es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero mide cómo el uso de la deuda de los préstamos influye en la utilidad neta. Entonces, ya aquí no miramos costos. Ya aquí, como en el apalancamiento operativo, ya no hablamos de costos fijos. Ya aquí comparamos la financiación, la deuda versus la utilidad neta y tienes la fórmula, ¿verdad? La sigla es GAF. Si el apalancamiento financiero es alto, quiere decir que la empresa depende mucho de los créditos, de la deuda. Puede generar ganancias para los socios, pero también tiene un riesgo de no pago, ¿verdad? Entonces, si la utilidad operativa, por ejemplo, eh, si la utilidad operativa nos dice que, perdón, el apalancamiento operativo nos dice que la fuerza o el movimiento se ejerce sobre los costos, el apalancamiento financiero nos habla de la deuda. El apalancamiento financiero permite medir los efectos del endeudamiento sobre la rentabilidad. Endeudamiento sobre rentabilidad. Usar deuda no es un error. Endeudarse no es un error, es una estrategia si se hace de buena manera. Es una estrategia para crecer, es una estrategia para tener recursos para poder impulsar la empresa y sostenerse, pero debe hacerse cuando la rentabilidad de esa inversión inicial supera todos los costos. En términos simples, la deuda es buena si se usa para producir más, no para gastar o pagar. La deuda es buena si se usa para producir más, no para cubrir huecos y no para gastar. Ojo, no para los gastos, sino para los costos de producción. La deuda es buena si es para producir más y tener riqueza, objetivo financiero, no para tapar huecos y gastar. Listo, ya tenemos la operativa y el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Ahora, el apalancamiento total, como su nombre lo indica, combina los efectos operativos y financieros, ¿sí? Básicamente, este indicador nos muestra cómo las variaciones en las ventas se traducen finalmente en los cambios en la utilidad neta y vas a encontrar ejercicios aplicados, ejercicios desarrollados para que lo puedas entender. El apalancamiento total es la foto del riesgo de la empresa. El apalancamiento total es el que te permite analizar la empresa de manera específica, profunda. El apalancamiento total es la fotografía global de la empresa, que es GAT, esa sigla es GAT, apalancamiento total, ¿verdad? Un GAT alto indica que los costos fijos como la deuda están amplificando los resultados. Por eso nosotros como gerentes, como administradores, debemos evaluar siempre
cuánto pueden soportar las finanzas de la empresa ante escenarios en donde fluctúen las ventas. ¿Qué pasa cuando las ventas suben? ¿Qué pasa cuando las ventas bajan? ¿Verdad? Evaluar y estar monitoreando, así como el enfermo, como les he dicho en las tutorías presenciales, es la labor del gerente, ¿verdad? Miren que los riesgos y decisiones estratégicas como gerentes, en este caso hablando del apalancamiento como herramienta poderosa, pero también peligrosa si no se gestiona de buena manera o con prudencia. Un apalancamiento alto aumenta el riesgo, la vulnerabilidad de la empresa frente a caídas en las ventas o alzas, por ejemplo, en las tasas de interés en las deudas que tenemos, ¿verdad? Por eso nosotros como administradores financieros y gestores financieros buscamos siempre el equilibrio, tomar buenas decisiones, mirar esa maniobra ante el riesgo y la rentabilidad y el verdadero desafío para nosotros, muchachos. El verdadero desafío para nosotros como administradores financieros no es, el verdadero desafío no es correrle a los riesgos, huir, ese no es. Lo importante de los administradores es que actuemos con inteligencia en la toma de decisiones informadas, siempre se los he dicho, planificadas, mirar los escenarios, mirar lo que puede pasar, mantener el control sobre los costos, importante, tener en observancia la deuda, estas son actividades claves para sostener la actividad empresarial. Y sobre este punto, la gestión del apalancamiento es fundamental, es esencial para cualquier líder financiero, ¿verdad? Para concluir este video, el estudio del apalancamiento en esta unidad, tanto operativo como financiero como total, nos permite comprender todas esas decisiones estratégicas que influyen en la rentabilidad económica de la empresa, en el objetivo financiero, en la gestión financiera, como punto de encuentro entre planear, controlar, pensar en estrategias, saber medir también el apalancamiento, calcularlo, entender cómo se calcula, ¿verdad? Y cómo esos pequeños cambios en las ventas, en los costos, en la deuda pueden transformar el futuro de la organización, ponerla en riesgo o impulsarla. Como futuros administradores financieros, como futuros gerentes, aplicarán estos conocimientos y la idea es que también para el examen final y para la vida puedan, en esos casos que se van a presentar para evaluar, analizar riesgo, proyectar rentabilidad, diseñar estructuras, entender este apalancamiento como una herramienta para decidir, para tener criterio, esa palabra es muy importante, para optimizar esos recursos que generalmente o casi siempre son limitados, para visionar ese crecimiento con prudencia, ¿verdad? Un buen gestor o administrador financiero usa las herramientas con sabiduría y la idea es que puedan lograr entender qué es el apalancamiento, cómo se calcula cada uno y poder realizar las actividades de la unidad de manera efectiva. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que este videito les sirva para entender un poco mejor el tema y nos vemos en las tutorías.